Chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar acerca de los alcoholes, ¿no? Una de las funciones más, digamos, más usadas, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué, profe, de las más usadas? Porque básicamente encontramos alcoholes en muchas cosas, ¿no? Usamos alcoholes ¿para qué? Para lo que viene a ser la medicina, ¿no? Para desinfectar, se usa alcoholes en las bebidas alcohólicas, ¿ves? Entonces, pucha, si hablamos de bebidas alcohólicas ya es un montón. Si hablamos de desinfección, ya es un montón de sustancias. Entonces, cuando hablamos de los alcoholes, vamos a un punto, ¿no? Vamos primero al concepto, ¿sí? Entonces, si vamos al concepto, ¿qué diríamos de los alcoholes? Los alcoholes son funciones orgánicas oxigenadas, en donde el grupo oxidrilo está unido a un carbono, ¿no? ¿Sí? Entonces yo diría que los alcoholes son compuestos, ¿sí? Son compuestos orgánicos oxigenados, ¿sí? Con puertos he puesto, son compuestos orgánicos oxigenados, ¿ya? Son compuestos orgánicos oxigenados, ¿ya? Vamos bien. Compuestos orgánicos oxigenados, ¿sí? Que presentan, ¿sí? Que presentan, ya, que presentan, que presentan, profe, que presentan el grupo funcional, ¿te acuerdas de ese grupo funcional? Ah, sí, 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 ya que presentan el grupo funcional oxidrilo, ¿sí? Unido al carbono, ¿sí? Unido a un carbono, y no es cualquier carbono, es un carbono con hibridación sp3. ¿Ya? Ah, profe, ¿y cómo así? No, entonces, recuerda que un alcohol tiene la forma que ROH, ¿sí? ROH en donde nosotros que hemos dicho, donde nosotros hemos dicho que el OH se llama que oxidrilo. ¿Estamos bien? Sí, correcto, se llama oxidrilo, un grupo funcional oxidrilo, ¿sí? Y si hablamos de todo lo que está acá, todo esto, ¿sí? Sería el alcohol, ¿no? Sería el alcohol. Entonces, si se dan cuenta, son compuestos orgánicos que presentan el grupo funcional oxidrilo unido a un carbono sp3. O sea que este radical debe tener un carbono sp3. Pero, profe, un ejemplito, por favor. Un ejemplito allá. Ejemplito, podríamos mencionar. Yo tengo acá un CH3, tengo acá un CH2 y aquí tengo un OH. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, este carbono tiene hibridación sp3 y por ende yo podría decir que estamos hablando aquí de que de un alcohol. Bien, sin embargo, ¿qué pasaría si encontramos otros tipos de compuestos? Por ejemplo, yo podría, digamos, decir acá un CH3 y acá un carbono, hidrógeno, doble enlace carbono, hidrógeno y acá un OH. Entonces yo me voy a dar cuenta aquí que el carbono que se une al OH, ¿sí? Tiene hibridación sp cuadrado. Y es más, yo diría que acá este carbono tiene un doble enlace y tiene un OH. Y esto ya no es un alcohol. A esto se le denomina enol. Ah, ya. Enol es cuando el mismo carbono presenta dos grupos funcionales. Uno es el que cosa, el doble enlace, y el otro que es el OH. Y de ahí se dice enol. Por el doble enlace en y por el OH ol. En ol. ¿Sí? Entonces, eso no es un alcohol, es un enol. ¿Ya? Ahora, otro caso podría ser, es un caso, ahora, otro caso podría ser que de repente no se considera alcohol, es el siguiente. Entonces yo agarro, se supone que ustedes saben que hay una molécula conocida o llamada benceno. Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si nosotros tenemos acá al benceno? Entonces yo digo, el benceno tiene los dobles enlaces alternados, si te acuerdas, ¿no? Y aquí yo diría que este lo H. Entonces, aquí, si terminamos de completar la saturación, recuerda esto, si terminamos de saturar, es más, lo voy a hacer en una fórmula desarrollada. Entonces ahí está terminando, ¿no? La saturación. Y veo que acá el carbono
en específico tiene al OH, ¿sí? Tiene hibridación sp cuadrado. Pero aquí no se llama enol, se llama ¿qué? Fenol. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros analizamos, ¿sí? Aquí, a diferencia del enol, el carbono por un lado que tiene el doble enlace y de ahí en, ¿sí? Y luego que tiene el OH a un lado y de ahí que se llame enol. Pero aquí no es así. Aquí yo voy a entender y voy a razonar que el carbono que tiene hibridación acá, sp3, tiene, ¿qué cosa? Exactamente, tiene que, exactamente qué. Tiene, acá me olvidó, voy a saltar esto. Tiene exactamente qué. Tiene el benceno por un lado. Ya, este es el benceno, ¿sí? Y que luego que viene el OH. Entonces ahí yo digo un grupo arilo, ¿sí? Ya no es un grupo alquilo, es un grupo arilo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque viene de un aromático, es un grupo arilo. Entonces, cuando yo veo eso, ya no es que alcohol, ya no es enol, es fenol, ¿sí? Y un último ejercicio para reconocer alcoholes, ¿sí? Sería que de repente yo coloque acá CH3, carbono, hidrógeno, doble enlace, carbono, hidrógeno, ¿sí? Luego aquí viene acá un CH2, aquí carbono, ¿sí? Carbono. Luego aquí puedo colocar un CH3 y aquí coloco un CH3 y aquí un OH. Y si analizo este carbono que es el que presenta exactamente el OH, es un carbono sp3 y esto sí sería que un alcohol. O sea que si es el carbono sp3 sí o sí es alcohol. Pero si el carbono es sp2 puede ser un enol o puede ser un fenol. ¿Estamos bien? Bien, excelente. Entonces vamos ahora a un siguiente punto. ¿De qué habla el siguiente punto? Hay que hablar de que los alcoholes pueden tener una clasificación, ¿ya? Una clasificación, sí. Entonces vamos acá, el punto anterior, ¿cuál era? Era el punto 1, el concepto. Ahora, punto número 2, clasificación. Si hablamos de la clasificación, hay muchas formas de clasificar a los alcoholes, ¿sí? Y vamos a hablar de una primera forma, ¿sí? Que esta primera forma yo podría tomarla así, por la cantidad de grupos oxidrilos. Por la cantidad de grupos oxidrilo. O sea, de OH, si lo quieres ver, ¿sí? Debido a la cantidad de OH, dice. Entonces, si yo miro la cantidad de grupos oxidrilos, es decir, la cantidad de OHs, podríamos mencionar que entonces, vamos a decir acá, van a existir los monoles, monoles, ¿ya? Mono es uno, ¿o no? ¿Sí? Y monoles, ¿qué sería? Que poseen un OH. Son aquellos que poseen un OH. Perfecto. Entonces, ejemplo de monoles, podría decir acá un CH3OH. Podría decir acá un CH3, CH2, CHOH y acá CH3. Entonces tienen un solo OH. Claro, y como tienen un solo OH, uno solo, entonces, ¿qué diría? Que son monoles, ¿ya? Pero también podríamos hablar en el caso de polioles. Polioles. ¿Y a qué se refiere? Poli se refiere a varios. Entonces, ¿qué tiene? ¿Un OH? No. Entonces, ¿qué tendría? Dos o más OH. Entonces, yo diría poseen. Son aquellos que poseen dos o más grupos oxidrilos. O sea, dos o más OH. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué diría acá? CH2, perdón, acá podría colocar un CH2, CH, CH2, y aquí OH, aquí OH y aquí OH. A este compuesto en específico se le llama glicerina. ¿Estamos bien? Profe, me está colocando un compuesto que se utiliza bastante en los jaboncillos, por ejemplo. Sí.
Y esta glicerina, ¿cuántos OHs tiene? Fíjate, tiene uno, tiene dos, tiene tres OHs. Entonces, esto no es cualquier cosa, esto es un triol. Ah, bien, profe. Ahora, otro ejemplo podría ser de repente que hable de, a ver, aquí, un CH2, CH, acá 6, ¿te parece? Si ponemos 2, 3, 4, 5 y aquí 6. ¿Estamos bien? Sí, y le vamos a colocar acá OH. Profe, ¿cada carbono debe tener un OH? No, 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 no necesariamente. Yo te estoy colocando algunos polioles que son bastante conocidos, ¿sí? Entonces, a esto de acá se llama sorbitol. Son nombres comunes, claro está, no, 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 no es necesario que los memorices porque podría ser un hexanoexol, ¿ya? Pero ahorita solamente vamos a decir que es un sorbitol, ¿estamos bien? Y al ser un sorbitol ya no es un triol, es un hexol. ¿Por qué? Porque tiene 6 OHs, es un hexol, ¿sí? Profe, ¿dónde sí? Contemos un OH, dos OHs, tres OHs, 4 OH, 5 OH, 6 OH, es un hexol. Y si tuviera 2 OHs, diol. Si tuviera 5 OHs, pentol. ¿Sí, no? Ya, bien. Entonces, ¿ves? Ya tenemos una primera clasificación. Ahora vamos a la segunda clasificación. La segunda clasificación podría ser según el tipo de carbono al que se une el OH. Según el tipo de carbono al que se une, ¿qué cosa? El OH, ¿ya? Según el tipo de carbono al que se une el OH, o sea, el grupo oxidrilo, ¿bien? Entonces, si analizamos esto, hay que analizar antes de esto los tipos de carbono, que recuerda, hablábamos nosotros en algún momento, en alguna clase, dijimos que habían tipos de carbono. Y si yo analizo, podría decir que voy a recordar que era un carbón primario, ¿sí? O un carbono primario, ya, para que tenga mejor sentido. Carbono, no es que te confundas, ¿no? El negrito, no, 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 no. Carbono primario. Entonces, si hablamos de un carbono primario, ¿qué vamos a decir? Acá, este carbono, ¿sí? ¿Qué dice? Que está unido ¿a qué? A un radical. ¿Y qué sucede? Que los demás, ¿qué deben ser? Hidrógenos. Ese es un carbono primario. Ahora, ¿qué pasa si a este carbono primario yo agarro y le sustituyo, le quito, le saco, como tú quieras verlo, le saco, ¿ya? Le saco que un hidrógeno. Y en vez de ese hidrógeno, le coloco ¿qué? Le coloco el OH. Entonces, yo entendería que el OH no se ha pegado a cualquier carbono, se ha pegado ¿a qué? A un carbono primario. Y por ende, al haberse pegado el OH a un carbono primario, yo podría decir que esto no es cualquier cosa, sino esto que es un alcohol primario. Ah, entonces, ¿qué debes reconocer acá? Que toda esta forma que yo veo aquí es la que me indica que hay un alcohol primario. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? Fíjate, yo tengo un R, ¿ya que se une? A todo esto, ¿o no? A todo esto de acá. No sé si te das cuenta. Vamos a ponerlo punteadito. Punteándolo. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, todo esto es lo que yo entendería que está reconociendo que a un carbono primario unido al OH, ¿o no? Y entonces, ¿cómo se puede interpretar? ¿Cómo qué? Se puede interpretar con un R CH2OH. Ah, o sea que lo que más resalta aquí para recordar que es un alcohol primario es que haya esto, el CH2OH unido a qué? Al radical, obviamente, el radical que se une a este tipo de carbono. Y ya tengo con eso un alcohol que primario. Pero, profe, ¿hay alcoholes secundarios? Obvio, obvio. Entonces, cuando vamos a un alcohol secundario, vamos a recordar qué cosa.
Vamos a recordar que había el concepto de un carbono secundario. Y ahora piensa, ¿cuándo se le llamaba carbono secundario? Ah, bueno, profe, yo recuerdo que se le llamaba carbono secundario cuando ¿qué? Cuando teníamos, ¿qué cosa? Teníamos el carbono, ya está, que se unía a dos radicales. Ya, perfecto, vamos bien. Ahí está, ¿sí? Y el resto que deben ser hidrógenos. Ese era un carbono secundario. Pero ¿qué vamos a hacer acá? Le vamos a reemplazar un hidrógeno. Y este hidrógeno se lo vamos a reemplazar ¿por qué? Por un OH. Y ya tenemos que un alcohol secundario. Ah, ya. Entonces, ¿qué podría decir, profe? Se podría decir que si nosotros resaltamos no los radicales, sino el carbono en sí, el carbono secundario tendría más o menos esta forma. ¿Está bien? Entonces yo diría acá que, ¿cómo lo vamos a identificar? Primero porque es un CH-OH. Ah, bien, profe. Sí, un CH-OH. Pero que tiene por un lado un radical y por otro lado que tiene otro radical. Así que lo que a nosotros nos debe llamar la atención es que el carbono secundario que tiene un CH-OH. Ese es un alcohol secundario, perdón. Ese es un alcohol secundario. ¿Estamos bien? Ah, perfecto, ese es un alcohol secundario. Entonces ya hemos visto carbono secundario, alcohol secundario. Y ahora pregunta, ¿qué podríamos decir adicionalmente que también conocemos un carbono terciario? Ah, claro, me acuerdo que había, profe, carbonos terciarios. ¿Y qué era aquel carbono terciario? Aquel donde yo tengo el carbono, sí, que está aquí. ¿Y qué hace este carbono? Agarra y se une a tres radicales, es decir, a tres carbonos. Ah, sí, 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 sí. ¿Y qué hago ahora? Voy a completar con hidrógeno, ¿o no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Este hidrógeno se va a reemplazar. ¿Y se va a reemplazar por qué? Por un OH. Y ahí surge el término que surge el término alcohol terciario. Ah, bien, profe. Entonces, este alcohol terciario yo diría que para empezar, lo resaltante que es, acá que digas carbono, que está unido a qué, que está unido al OH. Ah, perfecto, profe. Entonces, ¿qué diríamos? Que aquí me va a quedar un, perdón, acá me va a quedar un CH, perdón, no es CH, es COH, ¿sí? COH. Un carbono OH unido a qué? Unido a ¿cuántos radicales? Uno, 2, 3. Recuerda que estos radicales pueden ser iguales o pueden ser diferentes, o sea, no hay ningún inconveniente. La cosa es que tú entiendas que aquí la parte que te hace resaltar que esto es un carbono terciario es que veas esto, que hay un COH. Ah, profe, y ejemplitos, ejemplitos, ya, ejemplitos. Entonces vamos a los ejemplitos porque eso es importante, ¿no? Ejemplitos, y tú vas a reconocer de paso. Supongamos que yo digo acá, esto, perdón, acá, yo tengo esto, ¿no? Tengo carbono, 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 y el OH está acá. Entonces, fácil. Yo analizo, pinto de naranjita este carbono, ah, bien, y me pregunto, ¿cuántos enlaces el carbono tiene con otros carbonos? Ah, profe, tiene uno, tiene dos. Ah, y ahí está el OH, sí. Entonces, te das cuenta que ahorita tan solo viendo eso, es un, ¿qué cosa? Es un alcohol secundario. Porque ya noté qué cosa, que el OH está unido a un carbono que se considera que secundario. ¿Ves? Simple. Ahora otro, vamos a otro. Pero, profe, no he terminado de saturar. No es necesario, pero si quieres con saturación. CH3, CH, acá un CH3, acá luego tengo un CH, acá un CH3, ¿sí? Acá un CH2 y acá un CH2OH. Profe, qué largo si pasa así, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Analizo el carbono que tiene el OH. Ah, perfecto.
Y este carbono que tiene el OH, ¿cuántos enlaces tiene con otro carbono? Tiene uno. Entonces yo diría que esto al toque que es un alcohol primario. Pero, profe, este carbono es secundario, terciario. Da igual. Total, yo no veo cualquier carbono. Yo veo el carbono que tiene el OH. Entonces, este carbono entendería que es un carbono que primario. Por eso el alcohol que es alcohol primario, porque está unido a un carbono primario. Simple. Ahora, profe, otro. Ya, otro. Vamos a colocar. Imagínate que te colocan así en zigzag. Ah, la notación topológica, ¿te acuerdas, no? Ah, bien, sí, 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 sí. Ya, perfecto. Aquí me colocan eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imaginar, este es el carbono. Ah, claro, profe, ese es el carbono, sí, perfecto. Entonces vamos, es más, vamos a borrar acá y vamos a poner ahí el carboncito. Este es el carbono. ¿Y cuántos enlaces tiene con otros carbonos? Se supone que acá hay un carbono y se supone que acá hay otro carbono, ¿o no? Ah, está bien, profe. Entonces, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene dos. Entonces, ¿qué se consideraría este? Un carbono secundario. Y al ser un carbono secundario, ¿qué voy a decir? Este es un alcohol secundario. Profe, ¿y no hay alcohol cuaternario? No, no existe, pues, porque se reemplazan hidrógenos. Y el carbono cuaternario, recuerda que en este caso, si hablo de carbono cuaternario, aquí habría radical, radical. ¿Dónde reemplazas el hidrógeno? No hay pues, hidrógeno para reemplazar. Por ende, no existe alcoholes cuaternarios. ¿Ves? Y ya tenemos entonces acá ejemplos de alcoholes primarios, alcoholes secundarios, alcoholes terciarios y alcoholes que cuaternarios. Y hasta ahí hemos llegado a una parte interesante de los alcoholes, ¿no? Que viene a ser el concepto y la clasificación, que es un punto muy importante para entender alcoholes. En el siguiente video vamos a ver qué cosa la nomenclatura. Hasta una nueva oportunidad, chicos.